Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión, en este video, le vamos a hablar sobre los precedentes jurisprudenciales obligatorios. Ya, en la Constitución de la República del Ecuador del 2008 se estructura un nuevo modelo de administración de justicia en el cual la Corte Nacional de Justicia tiene como función primordial el desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración, para lo cual, para que exista un precedente jurisprudencial obligatorio, debe seguir los siguientes pasos. Primero, las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia, cualquiera de las salas, que reitere por 3 ocasiones, es decir, 3 sentencias, la misma opinión sobre un mismo punto de derecho, obligará a remitir los fallos al Pleno de la Corte Nacional. En segundo, tenemos que el Pleno de la Corte Nacional, a fin de que éste delibere y decida en el plazo de 70 días, 60, perdón, sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia o si ratifica el criterio, esta opinión constituirá un precedente jurisprudencial obligatorio. La resolución mediante el cual se declara la existencia de un precedente jurisprudencial contendrá únicamente el punto de derecho respecto del cual se ha producido la triple reiteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identificación del proceso se publicará en el registro oficial a fin de que tenga efecto generalmente obligatorio. Esta jurisprudencia obligatoria tiene un efecto horizontal y vertical, es decir, debe ser observada por los jueces inferiores y por las otras salas de la Corte Nacional de Justicia. En este punto cabe recalcar que la jueza o juez ponente para cada sentencia será designada mediante sorteo y deberá observar la jurisprudencia obligatoria establecida de manera precedente como nos indica el artículo 185 de la Constitución de la República. Para cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio en la Corte Nacional de Justicia, la juez o jueza ponente deberá sustentar motivadamente las razones jurídicas que justifiquen el cambio y alejarse del precedente obligatorio en el caso específico. El fallo debe ser aprobado y de forma unánime por la sala conformada por los 3 jueces. El cambio debe de ponerse de forma inmediata en conocimiento del Pleno, el cual decidirá si se deja o no sin efecto el precedente obligatorio cuyo criterio ha cambiado, o si se trata de una cuestión nueva que no se haya comprendido en dicho precedente. Dejar sin efecto un precedente requiere de una decisión expresa del Pleno de la Corte Nacional y sea aprobado un nuevo precedente que deje sin efecto el anterior. Ahora hablaremos sobre los precedentes constitucional. El precedente se refiere a la justicia ordinaria. En el caso de la justicia constitucional, también existen decisiones que tienen carácter de jurisprudencia vinculante general erga omnes. Los efectos erga omnes, por regla general, surten a través de las decisiones expedidas mediante control abstracto de constitucionalidad, de conformidad a lo reglado por el artículo 96 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia. En esta materia, el artículo 4 de la Constitución de la República emite decisiones vinculantes en los casos siguientes. Para expedir sentencias que constituyen jurisprudencia obligatoria y vinculante, horizontal y vertical, respecto de las acciones de protección, cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su revisión. En la sentencia 001-10 PJO del 22 de diciembre del 2010, la Corte Constitucional trata del alcance de esta competencia, así en los casos en los que establece reglas jurisprudenciales. Estas tendrán efecto erga omnes y serán de obligatorio cumplimiento. Los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento tienen una fuerza vinculante. La Corte podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada, garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. Estos son precedentes constitucionales obligatorios. Los dictámenes interpretativos de la Corte Constitucional tienen carácter vinculante, general, desde el momento de su publicación en el registro oficial.
Estos dictámenes son realizados a petición de parte y son interpretaciones de normas orgánicas de la Constitución y tienen por objeto establecer el alcance de dichas normas, siempre que no exista una ley sobre esa cuestión. La Corte Constitucional emite jurisprudencia, además de la erga Holmes, las que tiene son efectos interpartes, es decir, que vinculan fundamentalmente a las partes del proceso. Efectos interpartes es una sentencia de esta naturaleza. Supone que la regla que ella define debe aplicarse en el futuro a todos los casos similares. El efecto intercommunis, es decir, que alcanza y benefician a terceros, que no habiendo sido parte del proceso, comparten circunstancias comunes con los peticionarios de la acción. La Corte determina que precedente jurisprudencial es el producto de la interpretación que decisor hace de dicho ordenamiento con miras a resolver el caso concreto. Ese precedente debe ser observado en el futuro a partir del principio del stare decisis. La reversión de un precedente se produce cuando la Corte Constitucional se aleja de sus precedentes de forma explícita y argumentada, garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del Estado constitucional de derecho y justicia. La distinción de precedentes se da cuando la Corte argumentada determina que el caso actual se diferencia del caso que dio lugar al precedente en alguna propiedad relevante, lo que conduce a introducir una excepción en la correspondiente regla precedente. La Corte emitió un protocolo para la elaboración de precedentes constitucionales obligatorios, que puede servir de guía sobre el tema. Se define el precedente constitucional como la parte de una sentencia constitucional que contiene el conjunto de parámetros de interpretación de la Constitución fijados por el Pleno de la Corte Constitucional y que tiene efectos obligatorios o efectos vinculantes respecto de las garantías jurisdiccionales y demás competencias de la Corte cuando se refiere a la protección o desarrollo de derechos específicos de la Constitución y los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Con presidencia del caso concreto de violación de derechos, pero sin perjuicio de fallar con respecto de aquel. Estos precedentes deben ser identificados en un acápite específico. Los precedentes son obligatorios erga omnes. La misma Corte puede modificarlos si se verifican situaciones que ameriten un cambio en su pensamiento jurídico a partir de un caso concreto, de manera explícita, argumentada y garantizada la progresividad y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia.